¿Quién fue Jesús y cuál fue su mensaje? Introducción. En este trabajo pretendo componer un amplio panorama de las principales teorías sobre la vida, la obra y, sobre todo, el mensaje de Jesús. Mi anhelo es que este libro pueda ser de utilidad, tanto para quien esté desinteresadamente motivado por el simple deseo de conocer a Jesús a través de lo que se sabe y se dice de él, como para el que proyecte comenzar una investigación más profunda. El investigador podrá encontrar aquí en abanico las teorías más sobresalientes sobre quién fue Jesús, en forma sintética, por supuesto, ya que hacerlo con amplitud llevaría toda una vida y muchos volúmenes. De esta forma, tiene frente a sus ojos las diferentes posibilidades de abordaje científico y profundización investigativa de aspectos específicos que le interesen. Asimismo, el lector desinteresado, que necesariamente es depositario de una cultura y desea ampliarla con lecturas que lo afectan o simplemente le agradan, podrá hacerse de un bagaje intelectual bastante completo en relación con la figura de Jesús. ¿Por qué Jesús? La figura de Jesús es única, se diferencia de las demás figuras religiosas por su énfasis en la igualdad. Puede decirse que el cristianismo es, o debiera ser, la religión de la igualdad, sobre todo igualdad social e igualdad de género. Además de la destrucción de las diferencias entre ricos y pobres, aunque siempre optando por los pobres debido al desequilibrio existente, y de las diferencias entre varones y mujeres, aunque aquí también siempre optando por ellas por el mismo motivo, Jesús ha destruido las diferencias entre nativos y extranjeros, entre sanos y enfermos, entre puros e impuros, entre libres y presos y, sobre todo, entre virtuosos y pecadores, aunque aquí también siempre optando por los pecadores, ya que es a ellos a quienes dirige su mensaje. Jesús destruirá con su prédica y su práctica las desigualdades. Ese es su sello, su diferencia, su contraste respecto de otras figuras, no solo religiosas, sino históricas en general. Otra característica muy bien marcada es la separación entre lo material y lo espiritual. En este orden de cosas entra, por ejemplo, la no reparo en lugares físicos considerados sagrados, ni territoriales ni arquitectónicos. Jesús dice que Dios habita simbólicamente en el corazón del hombre. Y esto último define también otra cualidad diferencial de Jesús, la tajante separación entre lo natural o físico y lo moral. Jesús coloca en la intención humana la esencia de lo moral. Antes de él, la culpa era medida por el resultado. Por ejemplo, si alguien hacía daño a otra persona accidentalmente, era culpable del hecho. Jesús delimita lo moral separándolo de todo realismo o naturalismo, y lo ubica en el lugar de la intencionalidad. Finalmente, la personalidad y el mensaje de Jesús son fundamentales para nuestros días. Jesús hoy influye decisivamente sobre nuestra cultura e interpela hondamente nuestra subjetividad. No es posible pensar la sociedad, la institucionalidad, la justicia, la política o la economía sin ver que están franqueadas por el mensaje de Jesús. Al mismo tiempo, cada persona individual se siente, por utilizar una metáfora, atravesada por los clavos de la cruz en la que fue colgado Jesús. La forma en que pensamos el mundo y nos relacionamos con los demás y con la naturaleza tienen la marca inconfundible de Jesús, porque el Jesús que vivió hace 2000 años sigue caminando delante de todos nosotros, sigue indicando el camino, moral y socialmente. Las fuentes sobre Jesús pueden dividirse en 5 grupos. En primer lugar se encuentran los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En muchísimos estudios estos textos constituyen la única referencia. Son los escritos sobre la vida de Jesús, aceptados formalmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en 1546 como inspirados por Dios mismo. Si bien la preferencia de estos 4 evangelios es muy anterior y puede remontarse hasta comienzos del siglo II, vale indicar que, no obstante la antigüedad de los evangelios canónicos, se data más o menos entre el año 70
y el año 130. El manuscrito completo más antiguo hallado de estos evangelios corresponde al siglo IV, si bien otros fragmentos son del siglo II. En segundo lugar, están los evangelios llamados apócrifos, los que fueron considerados como no inspirados por el Concilio de 1546. El término apócrifo se deriva del latín apócrifus y este del griego apócrifos, que significa oculto, recóndito, subrepticio. En tercer lugar se hallan las referencias de escritores no evangélicos. En este grupo, cabe resaltar a Flavio Josefo, quien, en el año 93, escribió Antigüedades Judías, obra donde puede encontrarse una alusión a Jesús. En los párrafos 63 y 64 del capítulo 18 de esta obra se lee la siguiente sentencia. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Además, en 20:9, uno puede leerse. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Y también, en 18:5, del texto de Josefo se encuentra una mención de la muerte de Juan el Bautista, asesinado por Herodes. Otras obras con referencias a Jesús fueron escritas por Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Plinio le escribe una carta al emperador Trajano en el año 111, en la que pedía instrucciones para luchar contra los cristianos que cantaban himnos a Cristo como si fuese un dios. El historiador Tácito, aproximadamente en el año 116, describe el gran incendio de Roma del año 64, en tiempos de Nerón, afirmando que el emperador intentó culpar a los llamados cristianos. Tácito informa además que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato durante el gobierno romano de Tiberio César. El historiador romano Suetonio, en su trabajo sobre el emperador Claudio, se refiere a la expulsión de los judíos de Roma, después de los disturbios provocados por un tal Crestus. Finalmente, es de destacar al escritor árabe Agapio, cuyo manuscrito, descubierto en 1972 por Shlomo Paines, reza lo siguiente. En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Es de destacar que estas fuentes han sido cuestionadas por varias razones, sobre todo la de Josefo, ya que se sospecha que las menciones a Jesús pudieron haber sido escritas por cristianos que las agregaron al texto original del historiador judío. Pero aquí exprofeso trataré toda fuente como válida, ya que el presente trabajo no pretende tanto dirimir lo verdadero de lo falso, como exponer a la vista del lector las diferentes interpretaciones sobre Jesús sin juicios previos. En la marcha se irán dirimiendo las cuestiones. Siguiendo la lista de las fuentes, en cuarto lugar, es harto pertinente mencionar las tradiciones. Efectivamente, varias teorías, las más fascinantes si se quiere, fueron elaboradas en base a tradiciones orales que las gentes de tal o cual región transmitieron de boca en boca
y de generación en generación. De esta manera, se han tejido narraciones que llenan los grandes huecos de los evangelios en forma bastante coherente. Por último, en quinto lugar, están los manuscritos descubiertos en las últimas 6 décadas. Estos escritos ponen en tela de juicio aspectos relevantes de la vida y las enseñanzas de Jesús, así como referencias a su entorno que se hubieron sostenido como ciertas hasta entonces. Dentro de este grupo se destacan los rollos del Mar Muerto, unos 800 documentos encontrados en Qumrán, la mayoría escritos en hebreo y arameo, que datan del tiempo de Jesús. Otro destacado es el documento que está custodiado por la jerarquía budista de Ladakh. Este manuscrito fue divulgado en Europa por Nicholas Notovich, quien pudo hacerlo traducir al francés, extraer las partes donde se mencionaba a Isa, ordenarlas cronológicamente y publicarlas bajo el título La vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Está de más decir que Notovich identifica a Isa con Jesús. También puede considerarse de gran importancia el llamado Papiro de Jesús, unos pequeñísimos fragmentos de papiros relacionados con el Evangelio de Mateo, cuidados en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Cabe destacar asimismo el descubrimiento de 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi del denominado Evangelio de Tomás, escrito en copto. Además, pertenecen a este grupo el Evangelio de Judas, hallado en la década de 1970 en Egipto, y el Evangelio de María Magdalena, que, si bien fue hallado a fines del siglo XIX, el manuscrito copto de este Evangelio se ha publicado recién en 1955. Los períodos históricos. Es necesario conocer por lo menos en un vistazo general en qué períodos históricos nos moveremos. Es posible seguir al hilo bíblico 4 períodos principales. Podemos partir del primer templo. Esta etapa se llama así porque corresponde a la existencia del templo construido por Salomón en Jerusalén. La construcción del templo obedece al período de mayor florecimiento del reino de Israel, en el que había una distinción bien marcada entre autoridades temporales y autoridades religiosas, las primeras descendientes de David, las segundas sucesoras de Sadoc. Con la invasión de los babilónicos en 587 a.C., que no solo destruyen el templo sino que deportan a muchos israelitas para hacerlos trabajar para el imperio, termina este primer período. Lo sucede la etapa de la teocracia, posterior a la gran derrota y a las deportaciones. No hay reyes que gobiernen Israel, sino que el único cargo jerárquico es el de sumo sacerdote, el que asume la dirigencia religiosa y la política. En este lapso, Israel será colonia alternativamente de los persas, los griegos, los egipcios y los sirios, imperios que se alternaron en el dominio sobre las tierras judías. El tercer período es el de los asmoneos. Los macabeos sublevan al pueblo y logran su triunfo contra los sirios. Comienza en Israel la segunda etapa de la monarquía, donde una misma persona ejerce también la dirigencia religiosa. Si bien los macabeos liberaron a Israel del yugo sirio, al cabo de los reinados asmoneos que se sucedieron, los gobiernos se hicieron más controvertidos, tanto por la dureza de los reyes como por el vicio de legitimidad que suponía la no división tradicional de las funciones políticas y religiosas. Finalmente, es Roma el imperio que sojuzgará a Israel, y en el año 37 a.C., luego de encarnizadas batallas, sube al trono Herodes el Grande, comenzando con él el período herodiano. El rey era un subordinado romano, quien nombraba lugartenientes a fin de tener injerencia directa sobre los asuntos locales. Existían los sumos sacerdotes, pero nunca la religión dejó de estar subordinada a los poderes políticos. Herodes el Grande construye el gran templo de Jerusalén, por lo que a este período se lo denomina también el del Segundo Templo. En el año 4 a.C., muere Herodes, y lo sucede Herodes Antipas, uno de sus hijos, y quien gobernará, sin conseguir ser nombrado rey, en tiempos de la actividad pública de Jesús. El sumo sacerdote más famoso en este período
Caifás y el prefecto romano más tristemente célebre, Poncio Pilato. Este cuarto período termina con los acontecimientos trágicos ocurridos desde el año 66 al 74 de nuestra era, donde el pueblo judío se levanta en armas contra Roma y contra toda probabilidad de éxito. Luego de un primer triunfo de las fuerzas hebreas, el imperio envía nuevamente sus tropas con la orden de aniquilar absolutamente e históricamente todo intento de sublevación futura. No solo las huestes romanas vencen a los israelitas, sino que destruyen Jerusalén, destrozan el templo y dividen las familias judías que emigran a diferentes regiones, produciéndose lo que se ha dado en llamar la diáspora. Es en este momento que nace el cristianismo como hoy lo conocemos. La suerte histórica de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ciudad central de Israel, lugar en el que Jesús encontró el mayor apoyo de sus seguidores y también la mayor crueldad de sus perseguidores, tiene también su historia propia. Luego de la diáspora, Jerusalén pasó a constituirse en una ciudad típicamente romana. Herodes el Grande y su hijo Antipas habían mantenido un equilibrio entre la sumisión al imperio y el respeto por la cultura judía. Si bien fundaron ciudades con el nombre de Césares y colocaron estandartes e imágenes romanas en lugares religiosos, lograron mantener la idiosincrasia estilística acorde a la tradición. Pero luego de la aniquilación de la rebelión y la destrucción del templo, Roma no tuvo piedad ni siquiera simbólica. Se levantaron columnas dedicadas al triunfo de Vespasiano y de Tito, y toda clase de emblemas, como el del jabalí, que caracterizaba a la Legión Décima. Será el emperador Adriano quien cambiará el nombre de Jerusalén por el de Helia Capitolina, un compuesto de Helio, el primer nombre del emperador, y de Júpiter Capitolino, a quien consideraba su dios protector. No solo suprimió toda imagen simbólica judía, sino que prohibió la entrada a toda persona de esa tradición. Al mismo tiempo, Adriano suministraba beneficios a los nuevos habitantes de Helia Capitolina, manteniendo así su pacífica sumisión. Sin embargo, la ciudad nunca logró ser más que un pequeño poblado, constituyéndose en lugar de peregrinación de judíos y de paganos que no vivían en ella. Fue Constantino el Grande quien, luego de convertir a Roma en cristiana, constituyera a Jerusalén, con su nombre propio restaurado, en lugar de peregrinaje para el cristianismo. Por supuesto que el lugar principal de peregrinación era el Santo Sepulcro, situado en el monte Gólgota e instituido en el sitio de la resurrección de Jesús. Más tarde, el Islam sería el nuevo guardián de la ciudad, con su centro ahora en la cúpula de la roca, escenario de la ascensión de Mahoma. Finalmente, Jerusalén fue ocupada por los ejércitos cruzados, por los otomanos, luego los turcos, por la afluencia colonizadora europea, hasta que a mitad del siglo XX, la Organización de Naciones Unidas divide el territorio palestino y, luego de la Guerra de los 6 Días, en 1967, se constituye definitivamente el nuevo Estado de Israel, y Jerusalén queda dentro de su dominio. El objetivo y la metodología. Haré una confesión. Personalmente, no me interesa tanto la historia de Jesús como el sentido de su mensaje. Por ello, este trabajo no consiste solo en un habitual estudio histórico, ni tampoco solo en un relevamiento de los estudios históricos realizados sobre Jesús. Lo que sí me interesa es conocer cuál fue su mensaje, qué dijo o qué dicen que dijo. Eso que tuvo que haber dicho y que hizo, que hoy nos moviliza y nos incita a seguir estudiándolo e interpretándolo. ¿Cuál es el sentido que enmarca la vida y obra de Jesús? El relevamiento que van a leer es de las diferentes interpretaciones sobre su mensaje. Esto no excluye la rigurosidad histórica, al contrario, la exige. Pero quiero dejar claro desde el principio esta posición que emana de una profunda necesidad filosófica. El mensaje de Jesús debe tener un sentido, o quizás lo más probable es que tenga muchos sentidos y de ahí provenga su atractivo. Y creo estrictamente necesario develar ese o esos sentidos en un escrito asequible, que podamos recorrer en unos días,
a fin de tener una clara noción de lo que está en juego para nosotros, creyentes, devotos o simplemente motivados por este conocimiento. Con respecto a la forma de abordaje que supone la indagación sobre Jesús, es necesario decir unas palabras. Desde hace mucho tiempo ya se ha planteado la discusión sobre la verdad de la vida, la obra y el mensaje de Jesús. Sin embargo, la investigación estrictamente histórica es reciente. En el siglo XVIII pareciera nacer la preocupación por un abordaje científico de la historia de Jesús, más allá de las confesiones de fe que sobre él se establecen. Esto no obedece a la casualidad, pues es la Ilustración la que trata de racionalizar todo lo que toca, esto es, convertir en racional las cuestiones de fe. Recordamos a Hermann Reimarus como el precursor más sobresaliente, y a Leopold von Ranke por su contribución propedéutica del método histórico crítico. Sin embargo, fue teólogo alemán del siglo XVIII, Karl Martin August Keller, quien definió y diferenció los conceptos de historisch y de geschichtlich, fundamentales para entablar un trato con la historia de Jesús. El término historisch es interpretado por John Mayer como la historia que tiene como fuente los documentos, mientras geschichtlich haría referencia a la significatividad para nuestro tiempo que tienen acontecimientos o sujetos del pasado. Sintéticamente, y con respecto a nuestro tema, hablamos del Jesús históricamente documentado y del Cristo históricamente significativo. Una exégesis seca de estos conceptos define a historisch como una especie de estructura sin vida, que solo se queda con lo objetivamente verificable, algo así como un cadáver de Jesús. A geschichtlich, por el contrario, se lo concibe como una forma comprometida con el pasado, un abordaje que, más que hallar la verdad histórica sobre Jesús, lo que desea es encontrar pruebas de la verdad de los evangelios. Visto de esta manera, las dos formas de abordaje se presentan como opuestas y necesariamente excluyentes una con respecto a la otra. Es así que han surgido críticas a esta división metodológica. Meyer dice que es improcedente por 3 motivos. 1. Porque es multívoca, es decir, que ha sido usada con significados distintos por diversos autores. 2. Porque es dicotómica, ya que generalmente se confunde con oposiciones como buena, pla, o verdadera, falsa. 3. Porque no es útil a la complejidad de la historia referida a Jesús. Una de las divisiones metodológicas alternativas es la del investigador inglés Norman Perrin, quien, en la década del 60, presenta una fórmula tripartita. Habría pues un Jesús históricamente documentado, historisch, un Jesús históricamente significativo, geschichtlich, pero además un Jesús de la fe. No deja de ser una división conceptual interesante. El primer término parece consistir en un Jesús histórico propiamente dicho, ya que a la ciencia histórica le incumbe saber sobre el pasado sin necesidad de que ese pasado tenga significatividad para nosotros, habitantes del mundo del siglo XXI. El segundo término parece coincidir más con el conocimiento filosófico. Efectivamente, para un filósofo, lo importante del pensamiento de Platón o de Aristóteles, por ejemplo, reside en que sea significativo para resolver los problemas de nuestro tiempo o para formular mejor nuestras actuales preguntas. Un historiador de Platón se sentirá interesado por su entorno, por el contexto de sus escritos, por la implicancia de su pensamiento, etc., mientras que a un filósofo que aborde filosóficamente la obra de Platón lo motivarán las implicancias actuales que tiene, por ejemplo, su división entre mundo sensible y mundo inteligible, o su concepto de reminiscencia. Además de la filosofía, este abordaje lo hacen también ciencias como la psicología. Famosos son ya los paralelismos entre los pensamientos de los antiguos griegos y los esquemas freudianos y lacanianos. Lo mismo podríamos decir de la importancia de Nietzsche para la crítica de la modernidad de fines del siglo XX, etc. Y hay un encadenamiento importante en este sentido, ya que estos estudios abonan otros campos como el de la sociología, la teoría política, etc. En este sentido, el abordaje histórico significativo parece haber sido el más rico, o el que ha generado más conocimiento, por lo menos en el siglo XX.
El tercer término parece separarse del estudio histórico y del filosófico, pretendiendo dar cuenta de la fe en sentido estricto. El Jesús de la fe sería no un Jesús pretendidamente objetivo, un Jesús no pasible de ser conocido por todos, sino solo por aquellos que tienen fe en que Él es el Cristo. ¿Esta pretendida autonomía de la fe es auténtica? Yo creo que no. Si bien la pregunta por el Jesús histórico es reciente, por lo que durante muchos siglos el cristiano creyó en Jesús sin la intervención de la ciencia histórica. También es verdad que el creyente no solo lo es de una figura de madera o piedra ni de una entelequia, sino que lo que cree, el que cree, es que Jesús existió histórica y efectivamente. Lo que sucedió en plena Ilustración se profundiza a fines del siglo XX y se continúa en el actual, es la necesidad de la certidumbre para dar cuenta de la fe. Hasta hace 300 años, se tenía fe en Cristo porque se creía en la verdad histórica de Jesús. Lo que motivó la indagación histórica de la vida, la obra y el mensaje sobre Jesús fue la desconfianza. Uno de los aportes fundamentales de la Ilustración, o de la época de su emergencia, fue la desconfianza indiscriminada que motivó. Todo fue puesto en duda, desde el conocimiento milenario sobre las cosas hasta la legitimidad del poder político. Y la fe no podía pasar inadvertida. Además, complementaria a la desconfianza, surgió una necesidad de certeza. Los creyentes, los que tienen fe en Cristo, necesitan la certeza científica de Jesús. Es evidente que, más allá del acierto de esta división tripartita de Perren, que comparto plenamente, se trata de una clasificación meramente formal. En realidad, el investigador, quizás todo investigador, se involucra tanto con el tema de su estudio que llega a brindarle los mejores años de su vida. No sé si puede existir algo así como un estudio histórico frío, sin necesidad de que lo que se investigue tenga significatividad para el investigador. Si no es así, ¿por qué investiga el que investiga? Algo significativo debe encontrar en ello. Claro que podría tomarlo como una simple actividad que le place, aunque esto pueda ser muy raro. Por lo tanto, el concepto de conocimiento históricamente que Tomdin, documentado, historisch, remite a la formalidad del estudio riguroso que no puede escapar a cualquier investigador. El de conocimiento históricamente significativo, geschichtlich, hace referencia a que todo proceso de investigación no se trata solo de un esquema científico riguroso, sino que entra en juego aquí un sentimiento, un afecto y, ¿por qué no?, una pasión, por desentrañar interrogantes a conflictos actuales, para cuya resolución el pasado puede brindarnos algunas claves. Finalmente, el concepto de conocimiento de fe nos coloca frente a la patencia de la religión, de la implicancia insoslayable que tiene para la sociedad y para la historia este aspecto inherente a la humana condición. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales entre los dos primeros conceptos y el tercero. Tanto en el conocimiento históricamente documentado como en el históricamente significativo, los acontecimientos tienen interpretaciones disímiles y contradictorias por parte de los investigadores. En cambio, el conocimiento por la fe trata de fijar límites dentro de los cuales es posible la discrepancia y fuera de los cuales ella se torna imposible, porque corrompería la misma fe. Además, el conocimiento por la fe supone justamente la fe, de modo que solo pueden acceder a él los creyentes. Y esto no significa ninguna imposición, ninguna normativa externa al investigador, simplemente pone bajo la luz una evidencia. En este trabajo me coloco decididamente dentro de la Geschichtlich, es decir, del conocimiento del Jesús históricamente significativo. Por tres motivos. En primer lugar, porque no quiero instalarme dentro de ningún límite dogmático, sino desplegar toda la libertad posible a fin de que mis conclusiones sean fruto solo de mi reflexión. En segundo lugar, porque me parece que el conocimiento históricamente significativo no excluye la rigurosidad documentada, al contrario, la incluye. Finalmente,
porque Jesús es altamente significativo para mí. Como acontecimiento histórico, no hay duda que constituye una bisagra en la historia de Occidente y de gran parte del mundo. Como persona, se me presenta como el cénit de la humanidad, como la piedra angular de una moralidad perenne, y como mensaje, el de Jesús tiene hoy una preponderancia tal que incita a volver a leerlo, a intentar seguirlo, en la medida de nuestras posibilidades. Pero hay más. Pareciera que su mensaje aún no fue develado, no fue enunciado en toda su fuerza. Pareciera que hay algo no dicho, no descubierto aún. Por eso la pregunta fundamental es, ¿cuál fue su mensaje? El mensaje definitivo de Jesús. Creo que el mensaje definitivo que nos deja Jesús, con su prédica, con su vida, con los acontecimientos que la configuraron, y de acuerdo a todos los documentos analizados, es la lucha por la liberación. Esa lucha puede tener muchos matices. Para algunos es pacífica, para otros incluye la violencia armada. Lo común a estas interpretaciones es la lucha por la liberación, tanto personal como social y política. Pero este es solo parte de su mensaje. Además, si este hubiera sido su único mensaje, entonces no hubiera tenido las consecuencias históricas que tuvo. La liberación, según el mensaje de Jesús, se establece necesariamente en 3 planos. En el plano personal, consiste en liberarnos de nuestras pasiones negativas, aquellas que perjudican nuestra dignidad y la de los demás, la que nos esclavizan el cuerpo y nos subyugan el alma. Aquí está todo lo relacionado con los llamados vicios como la lujuria, la gula, las adicciones, y también con las exacerbaciones de los humores o el carácter, como la ira, el descontrol de la agresividad. Además, se halla en este plano el mantenerse firme ante las provocaciones de los grupos de pertenencia, resistir las propuestas agresivas de la gregariedad. En el plano social, la liberación consiste en allanar las diferencias y acortar las brechas entre ricos y pobres, y en igualar los derechos y las consideraciones, los gestos sociales entre las diferentes personas, sin importar la raza, la religión, el sexo, el estado civil, la ciudadanía, la edad, etc. En definitiva, liberarse de las diferencias impuestas culturalmente entre las personas. Es importante recalcar que no basta para Jesús la igualdad de derechos, sino que cada uno debe comportarse cordialmente con el diferente de la misma forma que se comporta con su semejante. No importa solo la legalidad, sino también, diríamos, la consuetudinariedad. Finalmente, en el plano político es el pueblo que se debe liberar de tutelas foráneas. La liberación nacional parece ser un contenido muy fuerte del mensaje de Jesús. Su antiimperialismo no es un invento interpretativo, sino una constante de su prédica. Con respecto al modo como se deben dirimir estas liberaciones, aparece el modo pacífico con la suficiente fuerza como para colocarlo en el centro de su mensaje, en muchos pasajes, sobre todo en el Sermón de la Montaña. Pero hay versículos donde la violencia está presente. Es evidente que todos o algunos seguidores o discípulos de Jesús estaban armados, y armados caminaban con él. El mismo Pedro, por ejemplo, no duda en sacar su espada y propinarle un golpe en la oreja a un guardia cuando vienen a apresar a Jesús. En un momento crucial, Jesús les dice a sus discípulos que lleven su espada, y el que no la tiene que la consiga, interpretándose este verbo como se quiera. Otra evidencia la constituye el acontecimiento con los comerciantes a la entrada del templo, pero en ningún lugar está escrito que él fue con armas o que fue con compañeros armados, sino que volcó las mesas con sus manos gritando con su voz la violación de lo que debía ser un recinto para la elevación espiritual, en una actitud que se parece más a la de Juan Bautista que a la de Jesús mismo. Hay quienes interpretan este pasaje de otro modo. Según esta versión, Jesús trataba de hallar seguidores para su causa, pero al ver que todos le negaban su apoyo, entonces se encoleriza. Correcta o incorrecta, esta interpretación pone en evidencia el fracaso de Jesús al pretender formar un grupo muy numeroso de seguidores. Es famosa la frase de Jesús, «Lego de caminar en vano por Galilea».
Nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, la pacificidad de sus prácticas y sus enseñanzas está presente en todos los escritos. Quizás haya sido debido a su confianza apocalíptica en la inexorabilidad de la venida de Dios para acabar con los enemigos de su pueblo, que prefirió no utilizar la violencia, o por lo menos, no organizar un grupo guerrillero. Podemos decir que la lucha contra la opresión puede ser abierta o cerrada, esto es, planteada de lleno y con las armas en la mano, o como un camino metódico con el mismo fin. En realidad, la diferencia parece consistir en una cuestión temporal. La elección de la lucha es entre la sangre o el tiempo, entre lo inmediato o lo mediato. La lucha inmediata seguramente irá acompañada con la violencia, con el enfrentamiento cara a cara y cuerpo a cuerpo con el enemigo. La lucha mediata, en cambio, pone entre la situación de opresión y la liberación final, un trayecto que se caracteriza mejor como político. El trayecto de la lucha mediata puede ser violento, pero más factiblemente será por medio de la palabra, de la unión de fuerzas, de la diplomacia, de la toma de conciencia. Este camino mediato es más lento, más trabajoso, pero sin dudas es más seguro, porque a su paso funda lo que vendrá. No se trata de hacer lo incorrecto para lograr lo correcto. Por ejemplo, hacer la guerra para lograr la paz, sino que aquí los medios coinciden con los fines. Se trata de lograr la paz por medio de la paz, de lograr la liberación por medio de parciales liberaciones. Finalmente, Jesús marca la cúspide del hombre, es lo más alto a lo que puede llegar el ser humano. Su propuesta política, el reino de Dios, es decir, una administración de la comunidad esencialmente anárquica, en el sentido de que cada uno es el representante de sí mismo, y todos estamos bajo las leyes eternas y suprahumanas del respeto, de la igualdad, de la libertad y de la distribución equitativa. Socialmente, la igualdad absoluta, formal y material, seamos varones o mujeres, seamos ciudadanos de tal o cual estado o extranjeros, pensemos como pensemos, creamos en quien creamos. Religiosamente, no hay aquí lugares sagrados, ni templos privilegiados, ni conceptos de pureza e impureza que puedan empañar la dignidad humana, porque el único templo, el único lugar santo, es el alma humana, y las únicas concepciones de pureza o impureza son las prácticas morales que cada individuo lleve a cabo. Jurídicamente, la piedad y el perdón ante todo, y, en casos de necesidad de dirimir sentencia, es la intencionalidad del sujeto, y sólo ella la que tiene valor. Una característica del cristianismo que se denuestra en estos tiempos es que la figura de Jesús crucificado provoca nuestras culpas. No creo que haya dudas de que la intención de la Iglesia romana al instaurar esa imagen fue justamente la de sembrar culpas en la gente, en los pueblos, a fin de sojuzgar por medio de ella. La forma de sojuzgamiento más efectiva probó ser la formación de la falsa conciencia de la culpa insoluble. Se trata de una conciencia falsa, justamente porque la culpa generada por ella no tiene solución. Internamente, en la Iglesia, esta culpa fue lograda mediante la obligación del celibato. Esta norma provoca una culpa insoluble porque para muchos, quizás para la mayoría de los curas y monjas católicos, es de imposible cumplimiento. Y, externamente, para el resto de la gente, se instauran otras normas, también ligadas a lo sexual unas, otras relativas a la permanencia de la acción. La permanencia de la acción es muchas veces imposible, pues la vida cambia nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos. Por lo tanto, la obligatoriedad de mantener una acción, por ejemplo, la unión matrimonial, cuando ya se han perdido los motivos de su mantenimiento, genera un estado de cosas culposo e insoluble. La conciencia de que Jesús murió para salvarnos crea también una culpa insoluble, ya que no tenemos la posibilidad de saldarla por lo menos totalmente. Todo lo que hagamos es poco comparado con la magnificencia de su entrega. Sin embargo, si tenemos en cuenta la figura de Jesús como quien dio su vida por una causa justa,
podemos estar de acuerdo en que no carece de verdad esta magnificencia de su valor humano. Estaríamos en la misma situación con el Mahatma Gandhi o con Martin Luther King, o también con el Che Guevara y con los miles y miles de hombres y mujeres que dieron su vida en la lucha por un mundo más justo. Pero eso no significa que nuestra tarea sea la de golpearnos el pecho ante una de sus imágenes mientras nuestra autoestima se sumerge en el pozo de la angustia. Lo que debemos lograr es que sus vidas no hayan sido en vano, manteniendo su memoria y luchando por sus ideales. Jesús mismo, según los Evangelios, no dijo que habría que llorarlo ni menos sentirse culpables por él, sino continuar su lucha hasta la consumación de la justicia. Es más, suena contraproducente el golpe en el pecho y el sentirse culpables en cuanto ese sentimiento obstaculiza el proyecto de justicia que hubo iniciado Jesús.